En las excavaciones arqueológicas de la provincia de Shandong, China, en julio de 2017, un descubrimiento extraordinario cambió para siempre nuestras percepciones sobre los límites del tamaño humano en el pasado. Los arqueólogos desenterraron esqueletos de 5.000 años pertenecientes a hombres que medían hasta 1.90 metros de altura, gigantes para su época, considerando que la altura promedio de los europeos contemporáneos era de apenas 1.65 metros. Esta no era una anomalía aislada. Durante más de 2 siglos, desde excavaciones en Wisconsin en 1912 hasta descubrimientos recientes en todo el mundo, han aparecido evidencias inquietantes de que seres humanos de tamaño extraordinario habitaron nuestro planeta en épocas donde tales estaturas eran virtualmente imposibles según nuestros conocimientos sobre nutrición y desarrollo humano prehistórico. Los registros históricos documentan hallazgos de esqueletos que desafiaban toda lógica antropológica. En el lago Delavan, Wisconsin, 18 esqueletos gigantescos enterrados en carbón y arcilla cocida. En el Valle de la Muerte, California, restos momificados de individuos de 2.7 metros de altura, datados en 80.000 años. Y en Sudáfrica, la huella de Goliat de 1.2 metros de longitud, grabada en roca de hasta 200 millones de años. Durante décadas, estos descubrimientos fueron desestimados por la comunidad científica mainstream como fraudes, malinterpretaciones o exageraciones sensacionalistas, pero nuevos análisis con tecnología avanzada están revelando que algunos de estos hallazgos contienen evidencias legítimas de variaciones extremas en estatura humana que desafían nuestras teorías sobre los límites biológicos de crecimiento en poblaciones prehistóricas. Más perturbador aún, muchos de estos esqueletos gigantes desaparecieron misteriosamente después de ser examinados inicialmente, enviados a instituciones que posteriormente negaron haber recibido las muestras, o fueron perdidos en circunstancias que algunos investigadores consideran sospechosas. El caso más reciente del gigante de Julcui en Ecuador ilustra perfectamente esta controversia. Inicialmente reportado como un esqueleto de 2.1 metros, análisis posteriores revelaron mediciones más conservadoras, pero la mayoría de los huesos se perdieron durante la estación lluviosa antes de que pudiera completarse el estudio científico riguroso. Hoy vamos a examinar la evidencia científica disponible sobre humanos de tamaño extraordinario, separando los datos verificables de las especulaciones y explorando qué nos dicen estos hallazgos sobre la diversidad humana prehistórica y los factores que podrían haber producido variaciones extremas en estatura. Pero aquí surge la pregunta central que divide a arqueólogos, antropólogos y paleopatólogos. ¿Existieron realmente poblaciones humanas prehistóricas que alcanzaron estaturas sistemáticamente superiores a 2 metros? ¿O todos estos hallazgos representan combinaciones de fraudes, malinterpretaciones y casos aislados de gigantismo patológico que han sido sensacionalizados más allá de su significado científico real? La respuesta que emerge del análisis crítico de evidencias disponibles nos confronta con una realidad compleja. Mientras que no existe evidencia verificable de razas de gigantes con estaturas de 3-4 metros como sugieren algunos relatos sensacionalistas, sí existen indicios científicos legítimos de que ciertas poblaciones prehistóricas alcanzaron estaturas significativamente superiores al promedio de sus contemporáneos, sugiriendo factores ambientales, genéticos o nutricionales que permitieron desarrollo de individuos excepcionalmente altos. Los gigantes de Shandong, China, representan el caso más documentado científicamente. Individuos de la cultura Longshan que alcanzaron 1.90 metros hace 5.000 años, cuando la estatura promedio era 20-25 centímetros menor. Estos no eran casos patológicos, sino poblaciones enteras que habían desarrollado estaturas superiores a través de ventajas nutricionales y posiblemente selección cultural que favorecía a individuos más altos. Sin embargo, la evidencia también revela que muchos reportes históricos de esqueletos gigantes contienen exageraciones sistemáticas, mediciones incorrectas o identificaciones erróneas de huesos de megafauna como restos humanos. El caso del gigante de Julcui ilustra perfectamente este patrón. Mediciones iniciales sugerían 2.1 metros, pero análisis rigurosos posteriores revelaron una estatura de aproximadamente 1.62 metros, normal para la época. La controversia sobre gigantes prehistóricos también revela un patrón inquietante. Muchas de las evidencias más prometedoras desaparecen antes de que puedan ser estudiadas con métodos científicos modernos, creando un ciclo donde afirmaciones extraordinarias no pueden ser verificadas ni refutadas definitivamente. Los datos científicos disponibles sugieren que la verdad sobre gigantes prehistóricos es más sutil que las narrativas populares. No existían razas de humanos de 4 o 5 metros, pero sí existieron poblaciones y individuos que alcanzaron estaturas excepcionales para sus épocas, representando variaciones naturales en desarrollo humano bajo condiciones ambientales específicas.
Esta realidad matizada requiere que distingamos entre gigantismo patológico, como el caso de Robert Wadlow, quien alcanzó 2.72 metros debido a exceso de hormona de crecimiento, variaciones normales en estatura populacional y afirmaciones extraordinarias que requieren evidencia extraordinaria antes de ser aceptadas científicamente. La evidencia más sólida sobre humanos prehistóricos de estatura excepcional proviene de excavaciones controladas en Shandong, China, donde arqueólogos de la Universidad de Shandong documentaron sistemáticamente esqueletos de la cultura Longshan circa 3000 a.C., que alcanzaban estaturas extraordinarias para su época. Los análisis osteométricos rigurosos confirmaron que el individuo más alto medía 1.90 metros, con una media poblacional de 1.80 metros para los hombres adultos. Para contextualizar estas medidas, durante el mismo periodo, los europeos promediaban 1.65 metros y poblaciones contemporáneas en otras regiones de China raramente superaban 1.70 metros. La explicación científica para estas estaturas excepcionales radica en factores nutricionales documentados arqueológicamente. La cultura Longshan había desarrollado agricultura intensiva que proporcionaba acceso a proteínas de alta calidad, granos diversos, y recursos marinos que optimizaban el desarrollo durante periodos críticos de crecimiento. Los análisis isotópicos de huesos revelan dietas ricas en proteína animal y carbohidratos complejos. Más importante aún, los artefactos encontrados junto a estos esqueletos incluyen cerámicas refinadas, herramientas especializadas y evidencias de estratificación social que sugieren que estos individuos pertenecían a élites que tenían acceso preferencial a recursos nutricionales de alta calidad durante toda su vida. La segunda línea de evidencia proviene de casos documentados de gigantismo patológico en poblaciones históricas que demuestran que individuos excepcionalmente altos existieron en el pasado pero como anomalías médicas, no como poblaciones normales. Robert Wadlow, 1918-1940, representa el caso mejor documentado. Alcanzó 2.72 metros debido a hiperplasia de la pituitaria que causó producción excesiva de hormona de crecimiento. Sin embargo, su condición también causó debilitamiento óseo, pérdida de sensibilidad en extremidades y muerte prematura a los 22 años, ilustrando por qué el gigantismo extremo no es evolutivamente ventajoso. Los análisis paleopatológicos de esqueletos prehistóricos también revelan casos ocasionales de gigantismo patológico. Individuos que superaban significativamente la estatura promedio de sus poblaciones, pero que mostraban evidencias óseas de desequilibrios hormonales, deformidades relacionadas con crecimiento excesivo y frecuentemente muertes tempranas. Estos casos confirman que individuos de gran estatura existieron durante la prehistoria, pero como anomalías médicas raras, no como evidencia de razas de gigantes. La distinción es crucial. El gigantismo patológico produce individuos muy altos pero también enfermizos, mientras que las variaciones normales en estatura poblacional producen individuos altos pero saludables. La tercera línea de evidencia involucra análisis críticos de reportes históricos sobre esqueletos gigantes que revelan patrones sistemáticos de exageración, medición incorrecta y desaparición de evidencias antes de verificación científica. El caso del gigante de Hulcui, 2019, ilustra perfectamente estos problemas. Los descubridores iniciales reportaron un esqueleto de 2.1 metros, basándose en mediciones con cinta métrica de huesos parcialmente enterrados. Sin embargo, cuando el antropólogo Nicholas Landau reexaminó los restos disponibles usando técnicas osteométricas estándar, encontró que el fémur medía 40 centímetros, no los 61 centímetros reportados, indicando una estatura de aproximadamente 1.62 metros. Los reportes del siglo XIX y principios del XX sobre esqueletos gigantes en Estados Unidos muestran patrones similares, mediciones exageradas, falta de confirmación científica independiente y frecuente desaparición de evidencias antes de que pudieran ser estudiadas por instituciones académicas. El patrón de evidencias perdidas también se repite consistentemente. Los esqueletos del lago de Laván desaparecieron antes de análisis científico. Los restos del Valle de la Muerte nunca fueron depositados en museos como se prometió, y múltiples otros casos siguieron trayectorias similares donde evidencias prometedoras se volvieron inaccesibles para verificación. Análisis modernos con tecnología avanzada han revelado que muchos huesos gigantes históricos eran en realidad fósiles de megafauna pleistocénica, mamuts, osos gigantes, etc., que fueron malinterpretados como restos humanos por observadores sin entrenamiento paleontológico. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí exploramos el pasado con ciencia, respeto y curiosidad. Sin mitos, sin clichés.
Estamos empezando y tu suscripción hace toda la diferencia. Pero más allá de examinar evidencias específicas de gigantes prehistóricos, necesitamos comprender los factores evolutivos y limitaciones biológicas que determinan los rangos posibles de estatura humana y por qué ciertas variaciones son viables mientras que otras no pueden sostenerse en poblaciones naturales. Los análisis de biología evolutiva revelan que la estatura humana representa un equilibrio complejo entre ventajas competitivas y costos metabólicos que explican por qué poblaciones extremadamente altas no se sostienen naturalmente durante periodos prolongados. Las ventajas de estatura superior incluyen mayor alcance físico durante actividades como caza y recolección, ventajas en competencia intermasculina, capacidades mejoradas para transporte de cargas pesadas y posiblemente ventajas sexuales donde culturas valoran estatura como indicador de salud y estatus social. Sin embargo, las desventajas metabólicas de estatura extrema son proporcionalmente mayores. Individuos muy altos requieren 30 a 50% más calorías para mantener masa corporal, tienen mayor superficie corporal que pierde calor más rápidamente durante periodos fríos y experimentan estrés cardiovascular aumentado que reduce longevidad y resistencia física. Los análisis comparativos con mamíferos grandes también revelan que el gigantismo requiere adaptaciones sistémicas en circulación, respiración y estructura ósea que raramente evolucionan coordinadamente en poblaciones humanas. Las jirafas, por ejemplo, tienen corazones especializados y presión sanguínea adaptada para su estatura, adaptaciones que no aparecen en humanos. Los estudios de poblaciones modernas y históricas demuestran que variaciones significativas en estatura pueden resultar de factores nutricionales y ambientales que operan durante periodos críticos de desarrollo, sin requerir diferencias genéticas fundamentales, cuando la nutrición tiene impactos máximos en desarrollo óseo y muscular. El tercer factor crucial involucra limitaciones de ingeniería biomecánica que establecen límites absolutos en estatura humana sostenible, explicando por qué reportes de gigantes de 4 o 5 metros son biológicamente implausibles. La ley del cuadrado cubo establece que cuando altura se duplica, peso se multiplica por 8, pero fuerza muscular y resistencia ósea solo se multiplican por 4. Esto significa que humanos extremadamente altos experimentarían falla estructural en huesos y articulaciones, que no evolucionaron para soportar cargas proporcionalmente mayores. Los análisis biomecánicos indican que el límite teórico para estatura humana sostenible es aproximadamente 3 metros, pero solo bajo condiciones donde individuos tuvieran adaptaciones estructurales especializadas en densidad ósea, masa muscular y sistemas cardiovasculares que no aparecen en poblaciones humanas normales. Si llegaste hasta aquí es porque valoras el acercamiento científico riguroso a misterios históricos por encima de explicaciones sensacionalistas. Si quieres continuar explorando evidencias arqueológicas que revelan variaciones extraordinarias en características humanas prehistóricas, analizadas con métodos científicos modernos en lugar de especulación, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí aplicamos ciencia rigurosa para entender aspectos fascinantes de diversidad humana prehistórica que son más extraordinarios que cualquier mito cuando los estudiamos con evidencia real. Respeto, ciencia y fascinación por descubrimientos que revelan capacidades de adaptación humana que continúan sorprendiéndonos. Nos vemos en el próximo video.